En el derecho, en general, suele haber aquellas propuestas, aquellas ideologías, aquellos planes que definitivamente tratan de encontrar una respuesta a una problemática que generalmente es una problemática grande y que tiene añares. En el derecho constitucional ha pasado esto con el neoconstitucionalismo. Y esta suerte de modas que se dan, se nos presentan como si fueran la panacea, la solución a todos los grandes problemas y que iniciamos una nueva era. Lamentablemente, con el paso del tiempo, nos vamos desengañando. Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy, el mito del neoconstitucionalismo. Soy Guido Aguila Grados y esto es Tribuna Constitucional en su programa número 44. Sean todos bienvenidos. En efecto, neoconstitucionalismo es aquella terminología acuñada desde la última década del siglo pasado y que la hemos llevado hasta nuestros días. Es un nombre que para nosotros tiene más de marketinero que de real. Por ello es que denominamos el mito del neoconstitucionalismo. ¿En qué basamos nosotros esta afirmación que estamos realizando? En que cuando hablamos de neoconstitucionalismo no es que necesariamente, como su nombre lo sugiere, se esté dando una nueva forma del desarrollo de la Constitución, como si se tratara de algo que sea diametralmente opuesto a lo que venía desarrollándose. No, no es así. Para nosotros el neoconstitucionalismo es un eslabón más en la línea de vida que tiene el bicentenario constitucionalismo que vivimos. Es decir, sigue teniendo el mismo sustrato, sigue teniendo la misma base, sigue teniendo los mismos cimientos que el constitucionalismo liberal que se dio con la Constitución francesa y norteamericana, o el constitucionalismo social que se dio a inicios del siglo XX con la Constitución de Weimar o la Constitución mexicana de 1917. De tal manera que luego de ese acontecimiento que dividió a la historia en dos, de ese acontecimiento que sus consecuencias salpicaron a todo el planiferio que fue la Segunda Guerra Mundial, sin lugar a dudas, se imponía un nuevo modelo de constitucionalismo que se desarrollara. Los excesos en los que habían caído los totalitarismos europeos justamente se daba por hacer un culto a la ley, por determinar un legalismo desbocado, exagerado, y hacía que evidentemente lo que viene más adelante sea una suerte de reacción del ámbito constitucional. Pero de allí a llamar un neoconstitucionalismo como si estuviéramos ante una figura que sea completamente novedosa, hay una enorme distancia. Sobre todo porque la forma en que ha venido teniendo el desarrollo, insisto, en el último cuarto de siglo, la forma como ha venido tocándose el tema del neoconstitucionalismo, con todos los vientos a favor, con una serie de literatura que lo auspicia y lo aplaude, y también autores latinoamericanos y europeos que señalaban que el neoconstitucionalismo y su motor, los tribunales constitucionales y las cortes constitucionales, como que habían traído al mundo la gran solución a la vulneración de los derechos fundamentales. No es así. Es cierto, sí, que el neoconstitucionalismo tiene tres banderas que enarbola. La primera de ellas, el hecho de que de un Estado de derecho hayamos pasado a un Estado constitucional de derecho. Esto es, que la norma suprema del ordenamiento jurídico para el ámbito estrictamente normativo era la ley, hoy día ha sido reemplazado por la Constitución como aquella norma predominante, aquella norma jurídica, aquella norma vinculante. La segunda bandera nos habla de que el legislador y su producto, la legislación, está sumamente controlada, cosa que antes no ocurría. Aquella famosa frase, por mucho que nos pareciera incoherente, desproporcional, irrazonable, se decía, la ley es la ley, hoy tenemos, insisto, al legislador y a las normas las tenemos controladas. Y la tercera, que debe ser con toda seguridad la que más eco ha alcanzado, que viene a ser ya no solamente la búsqueda de los derechos fundamentales, su enumeración o su protección a través de las garantías, sino lo que se ha llamado la efectivización de los derechos fundamentales.
Con esas tres banderas, obviamente resulta muy difícil ponerse a discutir, oye, mira, estos cambios que se vienen dando son cambios tan positivos y qué cosa podemos encontrar en su contra. De ninguna manera. Cuando nosotros hablamos de estos tres soportes que tiene el neoconstitucionalismo, qué bien que los tenga y ojalá que se concreten. Sin embargo, nuestra objeción no aparece en estos tres propósitos que se han dado en sí, que son realidades, sino más que nada en el procedimiento que se hace para llevarlos adelante. Siendo así, vamos a analizar uno por uno cada una de estas propuestas. La primera, el que se haya reemplazado a la ley por la Constitución como norma jurídica, es decir, ya se haya puesto fin a los tiempos de legalismo que trajo el recurso de casación y que hoy día todo pase por un filtro de constitucionalización, tiene una consecuencia, que es tener al Tribunal Constitucional, en el caso peruano, por encima del Poder Judicial. O en los lugares donde no hay un Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional o la especialidad constitucional por encima de las demás. De tal forma de que en el caso peruano tenemos que un órgano constitucional autónomo como el Tribunal Constitucional esté en capacidad de poder corregir, de poder enmendar la plana al Poder Judicial. En la segunda, cuando hablamos de un legislador controlado, estamos hablando de la doble posibilidad que hay de cuestionar un producto del Poder Legislativo. Puede ser primero con el denominado amparo contra normas legales, que está regulado en el país, o mediante el proceso de inconstitucionalidad. En ambos casos, la última palabra la va a tener el Tribunal Constitucional, con lo cual nos encontramos nuevamente con el mismo protagonista, el Tribunal Constitucional, pero ahora con la posibilidad de enmendarle la plana al legislativo. Y lo último, la efectivización de los derechos fundamentales. Vamos a encontrarnos nosotros de que las sentencias ya no solamente se declaran fundadas o infundadas, ya no solamente dicen que ha habido o no ha habido una vulneración de un derecho fundamental, sino que además, partiendo esto de un amparo, de un habeas corpus, cuya sentencia debiera ser solamente inter partes, el Tribunal Constitucional le da un alcance erga omnes a través de diferentes productos jurisprudenciales, como el precedente constitucional o como el estado de cosas inconstitucional, de tal forma que ahora, además de ser las veces de un órgano jurisdiccional, el TC realiza las denominadas políticas públicas, algo que es absolutamente inherente al Poder Ejecutivo. Y entonces, si nosotros resumimos, nos encontramos que el neoconstitucionalismo, con las tres banderas que comienzan a flamear, se ha encontrado con un mismo protagonista, el Tribunal Constitucional, que puede, o que está por encima definitivamente del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Esto es lo que desvirtúa esta idea de neoconstitucionalismo. Y decimos que la degenera y hasta la pervierte porque estamos hablando de que se está socavando una de las principales, si quiere, raíces del constitucionalismo. Comienza a cortar a lo mejor lo que es la raíz más profunda, que viene a ser la separación de poderes. El Estado constitucional se fundó justamente para hacer un límite al poder. Y ahora lo que estamos haciendo es concentrarlo todo en uno solo. Se confunde muchas veces, porque con estas decisiones, sobre todo con las que el Tribunal Constitucional realiza políticas públicas, generalmente reciben el aplauso de la platea. Generalmente son aceptados porque se dice, qué bien que vaya a haber un tratamiento general a toda la población que sufre el VIH, o qué bien que se haya establecido este sistema de agua potable para todos, o que se establezca el quechua como un lenguaje que tenga que ser protegido. No vamos contra ellos, sino que no le corresponde. A los órganos jurisdiccionales lo que le corresponde es la justicia conmutativa, la de Ulpiano, dar a cada uno lo suyo. Y es al Poder Ejecutivo el que le corresponde la justicia distributiva, a través de los impuestos, de los tributos, a través de el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a la renta, a partir de ahí repartir entre los que menos tienen. Nada podemos decir nosotros sobre un determinado avance que se pueda tener en el ámbito del derecho constitucional si es que encontramos que por una efectivización de derechos fundamentales, que es uno de los valores constitucionales, comenzamos a socavar y a pervertir otros como la separación de poderes. El neoconstitucionalismo no es tal, es una etiqueta con gran marketing,
pero no lo es tal. No estamos ante una nueva etapa del constitucionalismo. Y tampoco viene a ser la gran solución. La manera como se ha llevado a cabo o la manera como se viene llevando adelante no es de las mejores. Estamos prácticamente en un proceso de una absoluta confusión y lo más importante es que a veces no lo advertimos. Nada más. Eso es todo. Los invitamos como siempre a suscribirse a este canal Tribuna Constitucional y nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo para todos.